Subíamos desde la fuente, se subía con el señor montado en el borriquillo, iban con sus candilillos, porque entonces no había ni velas, ni nada de eso, entonces no había. Y encendían sus candilillos y se encendían todas sus cosas, porque entonces no se encendían las cosas, que eran pocas procesiones, que no eran muy... Salir de la iglesia, la calle Cantarrana, la que arreglaron, que fue la única que se arregló. Había todo barro por todos sitios. Y resulta que coincide de que estaba el pueblo hecho una pena. Y ahí daban la vuelta. Peal de Becerro conserva escasos documentos sobre la Semana Santa, ya que la desidia y la guerra civil borraron su patrimonio, y solo puede reconstruirse a través de la memoria oral y referencias en el Archivo Histórico Diocesano de Jaén, sin constancia de una tradición cofrade previa. En los años 40 tampoco quedan constancia de la existencia de documentación relativa a la organización de procesiones. Los posibles documentos quedaron olvidados en casas de los espontáneos promotores o en su mayor parte destruidos en mudanzas, desparramado en cajones y baúles. Tampoco la situación de pobreza generalizada del pueblo tras la guerra civil permitía otras actividades que no fuera sobrevivir. Ni siquiera en la iglesia parroquial del pueblo habían quedado santos con que vestir la iglesia. Sabemos que, como cada año, en el llamado Vía Crucis, antes de comenzar la Semana Santa con el Domingo de Ramos, en torno a la vieja iglesia y calle Cantarranas y sus alrededores se celebraba esta tradición religiosa. Muchos hombres, y sobre todo mujeres, salían a las calles para ver o colaborar con esta devoción. Las muy devotas que hacían girar su vida alrededor de la Semana Santa, empezaban con el Vía Crucis sus días de esplendor que invadían aquella vieja iglesia de fieles de la adoración nocturna. Noches enteras se velaba devotamente al Santísimo, pues no disponía la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de imagen alguna de un Cristo yacente. La gente allí, dormía toda la gente allí en la iglesia, pero toda, la que quería, hombre, la que no, pues iba a su casa y se acostaba. Pero la que quería, esa era toda la noche. Pero eso ha sido muchos años. Toda la santa noche estaba allí, con el Señor. Los viejos, los nuevos y todo. El Viernes Santo se lavaban los pies. Los lavaba el cura. Y el cura con un vasillo, 10 o 15 o los que querían ponerse. Iba el cura con su vasillo y le echaba el chorreón en el pie. Entonces se lo secaba. Con el paño se lo secaba. Y entonces se tenía que poner el calcetín de momento para que, para que el pie no tocara en el suelo. Durante los años 1962 a 1965, se celebró el Concilio Vaticano II que produce cambios importantes en las iglesias del mundo, con el fin de intentar superar prácticas que deslucían el sentido verdadero de la fe cristiana. Entonces las procesiones no eran como hoy. Hoy sacas una procesión y parece que sacas lo que sea. Entonces no, esto era una procesión con mucho cuidado y muy despacio. No había ni un Cristo en la calle. Como si no hubiera habido nadie en la calle. Uno detrás de otro y el santo puesto casi en medio, que no venía como ahora que dices, pone aquí el santo y se hace las... No, entonces se ponía en medio. Iban un lado y en otro. Llegaban a tu puerta, se paraban, llegaban a la otra puerta, se paraban en la puerta al Señor, entonces ya allí daban la luz, pero antes de llegar, todo estaba apagado. La Semana Santa se ve muy afectada y en 1967 empiezan modificaciones significativas en las celebraciones, aunque el fervor de la gente del pueblo mantendría intacta algunas viejas tradiciones, como la de las mujeres pudientes del pueblo que se ponían sus mejores ropas y sus mejores joyas como en los bautizos, bodas y fiesta del Corpus Christi. También en el aspecto gastronómico se conservaron las tradicionales torrijas, roscos y hornazos para el Domingo de Resurrección que hacían en el horno de Colodro o de las Puricas. En la Semana Santa de los años 50 a los 70 los pealeños tenían que abstenerse de comer carne el Viernes Santo. Con la complicidad de las autoridades locales y el cura, no se podía comer ningún viernes del año durante la Cuaresma, y mucho menos el Viernes Santo porque era pecado mortal. Solo se podía comer pan, verduras, legumbres o bacalao. La carne estaba prohibida,
incluso de los animales que se criaban en sus corrales. En Semana Santa no se hacía nada de manteca ni de ninguna cosa. Aceite, tortas de aceite, picatotes, pero cosas, esto se hacía de manteca, nada. Cosa de tocinos, ni tocinos, ni nada. Decía la Iglesia que el de Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Pascua. Ahí no se podía comer absolutamente ni carne. Esos días no te dejaban comer. Por la mañana, no desayunar, nada. Hasta mediodía que ve la hora de comer la comida. Incluso hasta el día de hoy esta práctica religiosa se mantiene en muchos hogares. En los años 40 a 60 del siglo pasado los patrones sociales eran bastante rígidos en relación a la Semana Santa. Los pialeños tenían que cumplir el precepto pascual de confesar y comulgar por Pascua Florida, que se justificaba mediante la correspondiente cédula que el cura del pueblo extendía a los que comulgaban. El cine de Paniuba, por ejemplo, cerraba sus puertas durante los días de Semana Santa, se prohibían los bailes y se cerraban los bares hasta el domingo de Resurrección. Incluso se interrumpía la música habitual de la radio y solo se emitía música religiosa. En algunas casas que ya disponían televisión en 1960, se cubría con un paño negro. Con prohibiciones así el pueblo quedaba sumido en un forzado ambiente de sacralidad. Estas órdenes se publicaban en el Boletín Oficial del Gobierno Civil de la provincia, como la que recordaba a los pealeños en marzo de 1967 que dice así. De orden del ministro de la Gobernación don Camilo Alonso Vega se recuerda la advertencia determinante de que desde las 12 horas del jueves día 23 del actual hasta la 1 hora del domingo de Resurrección día 26, deberán suspenderse los espectáculos públicos, sin más excepción que los conciertos sacros, representaciones teatrales o cinematográficas de carácter eminentemente religioso u otros actos de índole análoga. Lo que se hace público a los efectos reglamentarios. El becerro del Domingo de Ramos era siempre que traían muchas ramas de olivo y las ponían en la puerta y la gente las cogía. Porque palmas que yo recuerde no había. Que yo recuerde, no sé si habría o no, pero que yo recuerde no había. Y entonces pues se cogían las palmas de olivo. Y entonces hacían las tradiciones. Y los santos de Semana Santa, muchos no estaban en la iglesia. En Callación Primera la tiraron por el alto de los forpesales de la iglesia, el toro de la vaca allá abajo, que aquello era todo piedra, tiraron la Encarnación, tiraron a San Juan, a San Joaquín y la Virgen de la Encarnación. Cuando la tiraron a una señora y le cayó la Virgen, la cabeza le cayó en la puerta. Le decían a la mujer Encarnación. Como estaban entonces en la guerra y estaban como estábamos con todos los negocios, ¿qué hizo? Coger la cabeza de la Virgen y la escondió. ¿Dónde la escondería la mujer? Que no apareció. Las palmas, de verlas yo a otras personas hacerlas, no aquí en Pear de Becerro, sino en Alicante, en Javia, y entonces una señora de aquí de Pear, que yo era muy pequeña, me enseñó a hacer los lagartos. Y haciendo los lagartos esta forma, fue cuando yo empecé a coger palmas de un palmeras que había por allí, y empecé a tejerlas. Escucha qué bonita me sale esta palma, escucha qué bonita me sale la otra. Y entonces cuando yo me quedé en el 2020 con la borriquilla, entonces cogí y empecé a traer palmas para que llevara la gente palmas en la procesión. Hace 35 años yo era la presidenta de la borriquilla, que fue cuando yo me quedé con ella. Y entonces fui haciendo que trajeran las palmas de Elche, de Villajoyosa. Y entonces empecé a hacer las palmas
con los muchachos que había aquí en el pueblo, los enseñé y entonces lo hacíamos en la casa del cura, que estaba vieja la casa del cura, todavía no la habían arreglado ni nada. Y entonces pues allí nos metíamos y hacíamos las palmas. Y por eso digo que aquí la única que ha hecho las palmas he sido yo, que es sacar esa costumbre. Subíamos desde la fuente, se subía con el señor montado en el borriquillo al altar. Un borriquillo subía. Y nosotros, la gente a cada lado, lo llevábamos hasta llegar al altar. Eran pocas procesiones, que no eran muy... Salir de la iglesia, la calle Cantarrana, llegaban aquí a la carretera. Ahí entonces no había carretera, no había nada. Y ahí daban la vuelta. Como en Cazorla desde 1920 ya existía la costumbre de portar palmas durante el Domingo de Ramos, es probable que Peal de Becerro, dada su proximidad geográfica, también iniciase esa costumbre, aunque no tenemos datos documentales que lo acredite. Más probable es que la tradición de portar palmas en la procesión de la borriquilla de Peal de Becerro comenzase a finales de los años 50. Cuando Cazorla adquirió una nueva imagen del Señor en la borriquilla allá por el año 1953. Es, pues, a finales de los años 50 o comienzos de los 60 cuando Peal empezó la tradición de portar palmas el Domingos de Ramos,